Buenas tardes o ya buenas noches. Bienvenidos a la Fundación Obra Pía de los Pizarros, a su sede del Palacio de los Barrantes Cervantes. Este año empezamos con un poquito de más tiempo en nuestras actividades culturales y bueno, hoy lo que nos toca es la presentación de un libro que se ha publicado a través del sello editorial de la Fundación Obra Pía de los Pizarros, el libro de doña Francisca Pizarro en el Archivo de Protocolos de la ciudad de Trujillo. Y bueno, yo simplemente darles la bienvenida, presentar a mis acompañantes en la mesa, que son el presidente del patronato de la Fundación Obra Pía de los Pizarros, Hernando de Orellana Pizarro, María Victoria Rodríguez Mateos, que es amiga, compañera de la autora y también miembro de la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Municipal de Trujillo, y la autora de La criatura de esta noche, en este caso, María Luisa López Roll. Simplemente una breve nota sobre la publicación. Bueno, el libro se publicó a finales de diciembre del 2014, pero bueno, por cuestiones de agenda y cuestiones de oportunidad, pues hemos tenido que hacer la presentación con un poquito de retraso con respecto a su publicación. Y nada más, cedo la palabra al presidente del patronato, Hernando de Orellana Pizarro. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradeceros vuestra presencia aquí, que hayáis acudido a nuestra convocatoria y que estéis aquí acompañándonos en este acto de presentación del libro de María Luisa, que para nosotros es un hito importante, es un libro importante en lo que es nuestro trabajo de editorial y lo que es el papel que desarrolla la Fundación en pos de la investigación, del conocimiento y de la divulgación de la historia, de nuestra historia y de nuestra historia común con Iberoamérica y fundamentalmente con Trujillo. Y es un trabajo importante porque para nosotros el personaje es un personaje muy importante. Lo es para nosotros y es un personaje muy importante desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de lo que es la historia común que tenemos con América y la historia común que tenemos los trujillanos con el Perú. Es personaje importante en sí mismo porque es resultado, es consecuencia y es fruto y es heredera de ese choque de culturas, de ese violento choque de culturas que se produjo en el siglo XVI al llegar los españoles a América. Y es, de alguna manera, un personaje en el que confluyen pues lo que era la América precolombina y lo que es la América después de la llegada de los españoles, por cuanto que es heredera, es familia, es hija, es sobrina, es nieta de los soberanos incas, es sobrina de Atahualpa y es nieta de Huayna Cápac, y por otro lado es hija del personaje más importante desde el punto de vista español de lo que fue la conquista del Perú, de Francisco Pizarro. Y con esos antecedentes, bueno, pues evidentemente se convierte en un personaje desde el punto de vista histórico pues de una gran importancia, de una gran trascendencia. Pero es que además la persona, esta mujer, fue un personaje en sí mismo muy interesante. Viene a España después de las guerras civiles peruanas y se convierte en la primera noble mestiza que hay en España y que hay en la corte española. Y además se casa con su tío Hernando, que también es otro de los personajes importantes de la conquista del Perú. Y de esa unión, de esa vinculación familiar por todos lados que se produce en esta persona y en este matrimonio, pues resulta la institución que ahora mismo nos alberga y que hoy nos reúne aquí pues para disfrutar de la presentación del libro. La Fundación Obra Pía de los Pizarros es resultado de los testamentos de Hernando Pizarro y de Francisca Pizarro. Y en ese sentido, pues claro, evidentemente es un personaje de una gran trascendencia para nosotros, porque hoy, 5 siglos después de los acontecimientos que ellos vivieron, pues nosotros estamos aquí de alguna manera pagando las consecuencias y asumiendo el resultado de esa época histórica. Y eso para nosotros es muy importante porque además nos hace sentirnos, por un lado,
una institución española, evidentemente somos una institución extremeña, una institución trujillana y una institución española, pero por otro lado somos y queremos sentirnos una institución peruana. Y el personaje que mejor encarna esa doble visión que tenemos, que nosotros nos sentimos y de la que queremos participar es el personaje de Francisca. En ese sentido, la trascendencia que para la Fundación tiene el personaje pues es evidente, porque si no hubiese sido por ella, pues la Fundación no existiría. Pero es que además es un personaje enormemente atractivo, que ha dado lugar a muchos estudios, a muchos trabajos, a novelas, y probablemente dará lugar a muchísima más producción de investigación y muchísima más producción literaria, porque es uno de esos personajes interesantes, uno de esos personajes que cuando uno lo conoce y que cuando uno lo investiga y que cuando uno trabaja sobre él, pues se enamora de él, como le habrá pasado o como ahora nos contará que le ha pasado María Luisa. Y en ese sentido, pues entendemos que el trabajo que nos propuso María Luisa en su momento para editar a través de la Fundación, que para nosotros lo consideramos como muy valioso, pues constituyó una oportunidad, es decir, el tener un libro que recopile y que sirva de base documental sobre todo lo que produjo Francisca Pizarro aquí en Trujillo y sobre todo lo que hay en los archivos de Trujillo, en el archivo de protocolos de Trujillo sobre Francisca Pizarro, pues entendimos, en primer lugar, que es un gran trabajo de investigación, que es una gran recopilación y que María Luisa ha debido hacer un paciente y concienzudo trabajo como comúnmente se dice, de rata de archivos, de ir papel por papel viendo qué es lo que había allí para poder identificarlo y transcribirlo. Y después, por otro lado, claro, nos dimos cuenta de que es un trabajo muy importante, o va a ser un trabajo muy importante, porque lo próximo que se escriba sobre Francisca Pizarro, lo próximo que se estudie, lo próximo que se investigue sobre Francisca Pizarro, no va a poder obviar este trabajo. Es decir, que los investigadores a partir de ahora que quieran investigar sobre el personaje y que quieran escribir sobre el personaje, necesariamente van a tener que manejar este trabajo y necesariamente van a tener que manejar los documentos que están incluidos y que están transcritos en este trabajo. Por lo cual entendemos que para la Fundación el hecho de que se escriba que se trabaje sobre Francisca Pizarro, que se recopilen los documentos del archivo de Trujillo y que además podamos tener un libro, podemos tener una recopilación de documentos editados por la propia Fundación y que sirva de base para las próximas investigaciones y para los próximos trabajos que se vayan a realizar sobre el personaje, pues nos pareció que era toda una oportunidad y por eso queremos agradecer a María Luisa que pensase en nosotros para la publicación del libro y que nos haya dado la oportunidad de publicarlo y de prestar ese servicio prestar ese servicio o esa aportación para la investigación y para los que van a ser para los investigadores que van a trabajar sobre el personaje en el futuro. En ese sentido, pues muchísimas gracias y bueno, como no vamos a glosar más al personaje ni en la obra, porque ya si no le fastidiaríamos a María Luisa su intervención, pues yo aquí cedo la palabra al siguiente interviniente. Muchas gracias, Hernando. Pues María Victoria, contigo. Buenas noches. Me satisface mucho poder presentar a la autora del libro, María Luisa López Ron, Marisa, muy especialmente por la labor que realiza al frente del Archivo Histórico Municipal de Trujillo, en el que hemos compartido y seguimos compartiendo tantas horas. Para los que disfrutamos buscando en los archivos los documentos que nos hacen conocer y entender nuestro pasado, es fundamental contar con un buen profesional que nos ayude a enderezar los a veces torcidos vericuetos de nuestra historia. Y Marisa, con su profundo conocimiento de la riquísima documentación que se conserva en el Archivo Histórico Municipal de Trujillo, siempre está dispuesta a echar una mano a quien lo necesite, a orientar en la búsqueda de documentación, probando incansable todos los caminos que puedan llevar a conseguir los muy variados intereses que nos llevan a los investigadores a los archivos. Solo hay una limitación. Debemos tratar la documentación con tanto mimo y cuidado como ella lo hace, como si fueran bebés, por emplear la expresión que ella misma utiliza, porque conservar nuestro archivo es obligación de todos y se lo debemos a los que vendrán después de nosotros.
María Luisa López Roll es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Extremadura y completó su formación en Francia, en concreto en la Universidad de Nantes, donde cursó estudios de posgrado. De vuelta a España, y tras seguir ampliando sus conocimientos con diversos cursos realizados en la Universidad de Extremadura, trabajó durante algún tiempo como gestor cultural del ayuntamiento, comenzando en 1998 a desempeñar el cargo de archivera municipal de Trujillo, siendo responsable tanto del archivo administrativo como del histórico. En este último lleva a cabo un amplio abanico de actividades que no se limitan a custodiar, conservar y catalogar la interesantísima y abundante documentación o asesorar y ayudar a los investigadores, pues ha realizado y realiza otras muchas actividades que incluyen los trabajos de documentación y asesoría en la realización del facsímil del privilegio de ciudad concedido por Juan II en 1430 a Trujillo, la transcripción y dirección de los trabajos para la publicación del facsímil del privilegio de Mercado Franco, que confirmó la ciudad el emperador Carlos V en 1524, la digitalización del periódico local La Opinión o la creación del archivo fotográfico de Trujillo, formado por copias digitales de aportaciones particulares de vecinos de la ciudad. Además de todo esto, mantiene también una colaboración permanente con el ZCIEMAT en el proceso de digitalización del archivo histórico, seleccionando los documentos, realizando sus descripciones, incluyéndolas en la base de datos creada por dicho organismo, lo que complementa con los trabajos preparatorios para colgar en la página web municipal los documentos que ya están digitalizados, lo que supondría una ayuda de primer orden para la divulgación de la riqueza del archivo, ya que se facilitaría la consulta de sus fondos desde cualquier lugar del mundo y con ello el conocimiento de la historia de nuestra ciudad. En un archivo es fundamental el fácil acceso a los documentos, y esto no es factible si no se dispone de una correcta catalogación. Esta importantísima labor es otra de las que lleva a cabo Marisa, habiendo catalogado hasta el momento la documentación conservada en el archivo histórico desde 1256 hasta 1799, lo que se ha plasmado en la publicación en 2007 del primer tomo del catálogo del Archivo Municipal de Trujillo, que abarca desde 1256 a 1599, estando ya muy cercana a la fecha en que se publicará el segundo volumen. Ahora, con la publicación de su obra Doña Francisca Pizarro Yupanqui en el Archivo de Protocolos de Trujillo, nos ofrece a todos una nueva oportunidad para acercarnos al conocimiento de nuestra historia y de la importancia de la documentación que se conserva en nuestro archivo municipal. Muchas gracias, Marisa. Buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Como autora de la obra, es para mí una profunda alegría y satisfacción poder compartir con vosotros este momento. Mis primeras palabras de agradecimiento deben ser para la Fundación Obra Pía de los Pizarro por ofrecerme la posibilidad de publicar este trabajo. Mi máxima gratitud a su presidente, don Hernando de Orellana Pizarro, por el honor que me ha concedido al publicarlo, al ser la protagonista, como bien ha indicado antes, iniciadora de esta obra. En segundo lugar, mi agradecimiento a Alberto Casero, alcalde de Trujillo, y a Julio Bravo, concejal de Cultura, pues ellos me animaron a buscar los documentos de doña Francisca en nuestro archivo, lo que les convierte en los iniciadores de esta aventura. Desde aquí, mi gratitud hacia los dos. Asimismo, a María Victoria Rodríguez Mateo, magnífica profesional de la medicina, doctora en historia, enamorada de la historia de nuestra ciudad, pero sobre todo, una buena amiga. Muchas gracias por tus cariñosas palabras. Muchas gracias a Magdalena Galeana Núñez, que me ha prestado sus ojos en numerosas ocasiones para ayudarme a descubrir palabras de difícil lectura. Mi gratitud también a Juan de Orellana Pizarro, que desde el principio me animó a su publicación y que seguramente la persona que con más ilusión la ha esperado. Y por último, quiero agradecer y dedicar este libro a mi familia, a mi marido y a mis hijos, por permitirme trabajar en lo que al mismo tiempo es mi pasión, leer documentos antiguos. Gracias a todos, porque sin vuestro ánimo y apoyo hoy no estaríamos aquí reunidos. Y tras los agradecimientos, y para situar este trabajo en su tiempo histórico, vamos a realizar una pequeña introducción biográfica de la protagonista. Doña Francisca Pizarro, hija de don Francisco Pizarro y de la princesa inca Inés Udiala, nació en Jauja en 1534.
Muy pronto, debido a la separación de sus padres y al posterior matrimonio de su madre, ella y su hermano Gonzalo quedaron bajo la tutela de Inés Muñoz, esposa del hermano materno del marqués, con quien fueron educados en la cultura española y en la religión cristiana. Desde su más tierna infancia quedaría marcada por una serie de desgraciados acontecimientos, su vida. El asesinato de su padre el 26 de junio de 1541, cuando doña Francisca contaba 7 años, la cercana muerte de su hermano Gonzalo con tan solo 8, y luego la condena a muerte de su tío Gonzalo Pizarro por la revuelta de los encomenderos y su ajusticiamiento el 9 de abril de 1548. Doña Francisca apenas contaba con 14 años de edad y quedaba sola y heredera de una considerable fortuna. Por entonces la corona ya consideraba que el futuro de los descendientes del marqués constituía un enorme riesgo si continuaban en Perú y que lo más prudente era mandarlos a España. Por otra parte, también Hernando Pizarro, desde su prisión de la Mota, trabajaba con insistencia solicitando licencia real para su venida a España. Finalmente, el 11 de marzo de 1550, el emperador, mediante cédula real, ordenaba su traslado inmediato y el viaje lo comenzaron a mediados del mes de marzo de 1551. A su llegada a España y tras descansar en Sevilla, según la mayor parte de los autores, se dirigió a Medina del Campo, a reunirse con su pariente más cercano, su tío Hernando Pizarro, que estaba preso en la Mota. De todos he sabido cómo ambos se casaron en 1552 y fruto de su matrimonio nacieron 5 hijos. Allí permanecieron hasta que en 1561 Hernando Pizarro recobró la libertad. Durante esta larga estancia en la Mota hemos constatado la presencia de doña Francisca Pizarro en Trujillo por lo menos entre el 27 de octubre de 1552 y el 10 de enero de 1553. Por un documento otorgado por Hernando Pizarro desde su prisión, que nos ha sido facilitado por don Ángel Laso Ballestero, director del Archivo Histórico Provincial de Valladolid, a quien desde aquí agradecemos encarecidamente su colaboración. Hernando Pizarro, además de declarar en este documento su matrimonio con doña Francisca, nos informa de que ésta se encuentra en Trujillo. Este dato también lo hemos comprobado por la estancia de su criada, Catalina de la Cueva, que estaba en nuestra ciudad, donde hemos comprobado que otorgó un censo el 25 de septiembre de 1552. Una vez liberado Hernando, la familia se estableció en Trujillo, en el lugar de la Zarza, donde estaba la propiedad familiar de los Pizarro, y desde donde doña Francisca y Hernando Pizarro fundaron sendos mayorazgos y edificaron el majestuoso Palacio de la Conquista, que permanece imponente en nuestra Plaza Mayor. En este trabajo presentamos una serie de documentos que nos muestran a doña Francisca Pizarro como administradora de sus bienes y hacienda. Para ello hemos recogido la documentación localizada sobre ella en el Archivo de Protocolos de Trujillo desde 1574 hasta 1598. Durante este periodo doña Francisca será una mujer casada, primero con Hernando Pizarro y más tarde con don Pedro Arias de Ávila Portocarrero, pero también será una mujer viuda durante más de 3 años. Doña Francisca era una mujer muy poderosa, era la única heredera del marqués y desde su llegada a España puso de manifiesto una intensa actividad como administradora de la herencia de su padre y que consiguió desde muy pronto de la corona la venia para por sí misma poder regir y administrar sus bienes y hacienda de todos los frutos y rentas que poseía en Perú. Recién llegada a España, el 1 de noviembre de 1551, doña Francisca, ante el teniente de corregidor de Medina del Campo, manifestaba que era mayor de 18 años y hábil y suficiente para gobernar sus bienes y hacienda, y solicitaba un curador para poder pedir cuentas a don Antonio de Rivera. Por otro documento conservado en el Archivo General de Indias, una cédula dada por el príncipe don Felipe el 29 de julio de 1552, conocemos que doña Francisca ya tenía dicha autorización para por sí misma poder administrar sus bienes y hacienda del Perú.
Pues bien, la obra que hoy presentamos recoge 57 documentos procedentes del Archivo de Protocolos de Trujillo y uno del Archivo General de Simancas, otorgados por doña Francisca o para ella, que siguen la trayectoria vital del personaje desde 1574 hasta el año de su muerte, y que hemos estructurado en torno a las 3 etapas de su vida que han quedado reflejadas en la documentación trujillana. En este punto debemos advertir que en nuestra búsqueda puede haber pasado inadvertido algún documento otorgado por otras personas a quien doña Francisca hubiera apoderado para actuar en su nombre. Atendiendo a esta clasificación, hemos distinguido, en primer lugar, la documentación producida durante su matrimonio con Hernando Pizarro. Solamente hemos encontrado 3 escrituras otorgadas entre los años 1574 y 1578. En ellos, doña Francisca actúa administrando sus bienes propios. Se trata de un poder para el arzobispo de la Ciudad de los Reyes para que pueda cobrar una deuda de don Antonio de Rivera, su antiguo tutor, la aprobación de una obra pía distinta a la que instituyó Catalina de la Cueva y de una escritura de censo otorgada a su favor. En segundo lugar, hemos distinguido la documentación que se produjo durante su estado de viudez. Desde la muerte de Hernando Pizarro el 29 de agosto de 1578 hasta su nuevo matrimonio el 30 de noviembre de 1581, hemos recogido 18 documentos. Doña Francisca aparece otorgando poderes a distintos procuradores para que la defiendan en los numerosos pleitos en los que estaba inmersa por la cobranza de los bienes heredados de su padre. Se concierta también con su hijo, Francisco Pizarro, autorizándole el cobro íntegro de un juro que tiene sobre las alcabalas de la villa de Alcántara. Se concierta también con doña Isabel de Sotomayor, al hacerse cargo de la redacción de un censo a cambio de la propiedad de los bienes sobre el que estaba impuesto. Vende sus ganados y arrienda sus heredades. De esta etapa son también otros documentos que nos transmiten una información más familiar. Por un testamento de doña Francisca Pizarro que no se llegó a otorgar, sabemos que estaba enferma, que pide ser depositada en la iglesia del monasterio de San Francisco junto a su esposo hasta que sean ambos trasladados junto con su hija Inés a la iglesia colegial que ambos habían ordenado construir en esta ciudad. Doña Francisca en este testamento da cuenta de la razón por la cual aún no se ha construido esta iglesia colegial, al haber redimido la corona una parte importante de los juros y los censos que había dotado para ello. Ahora ordena que se vuelvan a comprar a la mayor brevedad otros y reconoce que faltándola tiempo a ella para ordenar la institución, dotación y condiciones para hacerlo, otorga poder a Juan Pizarro, su hijo, y a Hernando de Orellana para que lo realicen en su nombre. También en este testamento ordena incorporar nuevos bienes al mayorazgo que Hernando Pizarro y ella fundaron, 1000 maravedíes de renta de juro que tiene sobre las rentas reales de la ciudad de Sevilla, además de los bienes que adquirió de doña Isabel de Sotomayor y de 18.000 pesos de plata embargados en la Casa de la Contratación de Sevilla, entre otras cosas. Del mismo tipo familiar son también una carta de pago de don Diego Mesía de Prado por haber recibido 19.000 maravedíes de la dote que doña Francisca Pizarro le prometió cuando casó con su difunta hija doña Inés Pizarro. También un poder a su hijo Francisco Pizarro y al señor Hernando de Orellana para que ambos puedan capitular por ella las condiciones de un futuro casamiento de su hijo. Y otro poder a Hernando de Orellana para que su nombre haga las capitulaciones por el casamiento de su hijo Francisco Pizarro con Francisca Sarmiento, hija del conde de Puñonrostro. Finalmente, en abril de 1581, se celebra el matrimonio de Francisco Pizarro con Francisca Sarmiento de Castro. Meses después fallecía su hijo menor, Juan Pizarro. Así llegamos a la tercera etapa de la vida de nuestra protagonista y con ella a la documentación producida durante su matrimonio con don Pedro Arias de Dávila Portocarrero. El 30 de noviembre de 1581, doña Francisca se casaba en Trujillo
con don Pedro Arias Dávila Portocarrero, hijo mayor de los condes de Puñonrostro y hermano de su nuera. Poco después se trasladó a vivir a Madrid, donde compró una casa en la calle del Príncipe, en la que vivió hasta el momento de su muerte, el 30 de mayo de 1598, y desde donde continúa administrando sus bienes y haciendas. Hemos localizado 32 documentos que se refieren principalmente de esta etapa. Hemos localizado 32 documentos que se refieren principalmente al arrendamiento de casas, a la venta de vino, a las cuentas con sus administradores, y también hemos encontrado unas cuentas de lo cobrado y gastado de sus bienes y hacienda desde el 25 de diciembre de 1585 hasta finales de 1587. Estas cuentas son uno de los documentos más ricos en detalle y con el que más hemos disfrutado realizando su transcripción. En ellas se describen minuciosamente los ingresos por los alquileres de las casas y los gastos por sus reparos, los ingresos y pagos referidos a censos, el cargo de la renta de la zarza y los gastos de sus viñas. También nos encontramos con descargos de todo tipo, a través de los cuales podemos rastrear gastos administrativos, de escrituras, envíos de dinero a Madrid, censos, incluso participación en gastos de celebraciones de la ciudad, como por ejemplo el Día de Todos los Santos, gastos en numerosos pleitos, etc. En cuarto lugar, distinguimos la documentación referida a la memoria de Catalina de la Cueva. Los 13 documentos restantes, más otro procedente del Archivo General de Simancas, están relacionados con un personaje que siempre estuvo al lado de su señora, de doña Francisca, y que en los últimos años instituyó una fundación de la cual fue patrona doña Francisca Pizarro. Se trata de la documentación generada en torno a la memoria de Catalina de la Cueva. La figura de Catalina de la Cueva aparece siempre muy cercana a la de doña Francisca. Viajó con ella hacia España en 1551, cuando doña Francisca tenía 17 años, y permaneció a su lado durante el resto de su vida. Murió en la casa de sus señores en la Zarza y fue enterrada en la iglesia de aquel lugar, a la espera de ser trasladada en solemne procesión hasta el lugar definitivo, en la capilla del Colegio de Niños de la Doctrina Cristiana que había encargado construir en Trujillo. En la documentación consultada aparece siempre como su criada, y debido a los juros que le concedió la corona y a los años de servicio al cuidado de doña Francisca y sus hijos, llegó a acumular una considerable fortuna. En sus últimos años, quizá aconsejada por sus señores y movida por una gran religiosidad, decidió realizar una fundación para el mantenimiento y educación cristiana de niños huérfanos, fundación que nunca llegó a prosperar debido a los grandes costos de su mantenimiento. Todavía en vida contempló cómo su obra era imposible y puso en marcha un proceso para su transformación en otra obra distinta, y la convirtió en 1577 en un hospital para pobres y para casas huérfanas. Posteriormente, el 6 de mayo de 1594, doña Francisca Pizarro, como patrona de la fundación, y el padre general de la Orden de Nuestra Señora de la Merced otorgaron una escritura por la cual doña Francisca consintió que la obra pía se conmutase en un monasterio de dicha orden. Pocas noticias hemos encontrado sobre este personaje. Su nombre no aparece en el catálogo de pasajeros a India, ni en los documentos que nos hablan de los primeros pobladores españoles que llegaron a tierras americanas. Alguna referencia la sitúa como cocinera de Inés Muñoz, esposa de Francisco Martín de Alcántara, hermano materno de don Francisco Pizarro. Pero al no poder acceder al manuscrito original que se encuentra en Perú, no podemos tenerlo en consideración. Sin embargo, sí tenemos constancia de su estancia al lado de doña Francisca y de Inés Muñoz en estos primeros momentos. Su nombre aparece en dos de las cartas que están publicadas en la obra Documentos relativos a don Pedro de la Gasca y a Gonzalo Pizarro. Hemos encontrado también otras cartas publicadas por don Luis Fernández Martín en su obra Hernando Pizarro en la Mota,
y en una de ellas Hernando Pizarro, que escrita el 12 de octubre de 1548, dirigida a su secretario Juan Bautista Copón, nos refiere su fluida relación epistolar con doña Francisca y también con Catalina de la Cueva. Otra noticia que tenemos de Catalina de la Cueva está en el pleito que Francisco de Ampuero mantuvo con doña Francisca Pizarro por los gastos de su viaje por la Avenida España. En las cuentas que se hicieron entre ambos y están transcritas por María Rotrosky, aparece un pago por 2 sombreros que se compraron durante la larga travesía a España, uno para doña Francisca y otro para Catalina de la Cueva. No hemos encontrado, sin embargo, nada sobre ella en el Archivo Municipal de Trujillo, aunque a partir de una escritura de censo que se otorgó a su favor el 25 de septiembre de 1552, constatamos su presencia en nuestra ciudad. Por su testamento sabemos que vivió hasta el mes de abril de 1576. De esta escribanía y de otras que se mencionan en estos documentos no hemos conservado nada en nuestro archivo. Sin embargo, en el Archivo General de Simancas se conserva la documentación sobre la concesión de juros por el oro y la plata que la corona la tomó a Catalina de la Cueva cuando vino de Perú. Esta documentación la sitúa en 1558 en Medina del Campo, por lo que es de suponer que seguía al servicio de doña Francisca. Entre esta documentación está su testamento, un codicilo, la escritura de dotación y fundación de una casa y colegio de niños de la doctrina en Trujillo. Transcribiendo su testamento hemos conocido detalles sobre dicha fundación y también sobre su estrecha relación con la familia Pizarro. La gratitud hacia Hernando Pizarro y hacia doña Francisca está presente en todo el documento. Los nombra sus albaceas y testamentarios. Dispone que todos los censos que le quedan después de la fundación del colegio los goce por sus días Hernando Pizarro y posteriormente su hijo Juan Pizarro, y a falta de estos al siguiente patrón en dicha fundación. De las mandas del testamento se desprende que sus señores y sus hijos eran considerados por Catalina de la Cueva como su verdadera familia, pues encontramos pocas referencias a su familia real. Aparte de sus padres y su hermana difuntos, habla de unos sobrinos a los que manda que disfruten de los censos que quedan después de la fundación del colegio y del disfrute de don Hernando Pizarro y de su hijo Juan Pizarro, pues que lo disfruten sus sobrinos hasta su fallecimiento, para volver en ese momento al disfrute del siguiente patrón de la fundación. Se menciona a varios sobrinos que viven en ese momento en Segovia. A doña Francisca Pizarro, a quien suplica en este testamento que tenga gran cuidado en que se cumpla, suplica sobre todo que tenga gran cuidado en que se cumpla su testamento y que favorezca a los niños de la doctrina, y además de otros bienes la instituye por su legítima y universal heredera. También a sus hijos les dona una parte de sus bienes más personales. A doña Inés Pizarro un cofre de ataracea y 2 anillos, uno de una esmeralda y otro de 8 diamantes. A su hijo, a don Juan Pizarro, a su esclava Isabel, y a don Francisco Pizarro un jarro de plata. Finalmente incluimos 2 documentos que, aunque no fueron otorgados por ella, nos dan noticia de su patrimonio en la ciudad. Se trata de una escritura de venta de una parte de unas casas que doña Francisca tenía en la calle Carnicería, y otra escritura de donación de una parte de unas casas que están juntas incorporadas con otras propiedad de doña Francisca Pizarro. Y dicho esto, espero que la lectura de esta obra sea de su interés. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marisa. Pues nada, ha sido una exposición muy resumida y bastante clara, que luego podrán disponer en su lectura del libro. Si alguien quiere realizar alguna pregunta a la autora sobre el libro, no sé si tendrá relación con el libro, pero no veo tanto en los escritos sobre Isabel de Mercado
como en los que de doña Francisca Pizarro Yupanqui parece como si fueran dos personajes de un tiempo inexistente, cuando tenían que ser y tenía que haber una relación entre ellas de alguna manera, puesto que una era la mujer y otra era la amante de Hernando Pizarro, por lo menos en tiempo que estuvieron en el Castillo de la Mota. Y no sé si es por intención de los autores o porque, en fin, ¿cómo crees tú que podía llevarse? ¿Se ignoraban totalmente la una a la otra? Yo es que no he visto nada de eso. Simplemente me he dedicado a transcribir los documentos que he presentado. Muy bien. ¿Nadie más? Bueno, pues nada, agradecerles de nuevo su asistencia, decirles que a partir de la semana que viene todos aquellos de ustedes que quieran adquirir el libro podrán hacerlo en las librerías de aquí de Trujillo, y el que tenga más prisa, pues abajo en el patio cubierto del Palacio tienen también a su disposición el libro. Muchísimas gracias y hasta la próxima actividad. Gracias.